En el devocional del día de hoy nos tocó leer Apocalipsis 11. ¿Cuántos hicieron el devocional esta semana? Levanten la mano. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Ahorita vamos a hablar con los que no levantaron la mano. ¿Sí? Tantito. Nos tocó leer Apocalipsis 11. Y antes de leer esta parte que vamos a leer, te quiero dar una pequeña introducción. El libro del Apocalipsis es una visión que tuvo el apóstol Juan mientras él lo habían enviado preso a una isla. Lo habían confinado a la soledad en una isla, en la isla de Patmos, por predicar el evangelio. Y en esa isla, que él estaba solo, tuvo una visión, una visión inmensa que está escrita en todo el libro del Apocalipsis. Entonces, el libro del Apocalipsis es una visión que le fue entregada al apóstol Juan en la isla de Patmos. La palabra Apocalipsis significa revelación. Y eso es lo que es este libro, es una revelación, ¿sí? ¿Para qué Dios nos entregó la revelación del Apocalipsis? Yo veo que hay mucha gente, especialmente cuando la gente recién empieza a llegar a la iglesia, está fascinada por el Apocalipsis como que fuera una película de ciencia ficción, ¿verdad? Y a ver, ¿y qué son los caballos? ¿Y qué son las simbologías? Y en realidad el mensaje del Apocalipsis es, después de toda esa simbología y de todo lo que ve Juan en visión, el mensaje de Dios es esto: al final Cristo vence. Al final Cristo vence y todos los que caminamos con Él vencemos junto a Él, ¿verdad? El mensaje de Apocalipsis viene en un momento donde la iglesia estaba en una crisis muy grande. Estaba siendo perseguida por los judíos, estaba siendo perseguida por los romanos, ¿sí? Entonces la iglesia estaba enfrentando el peligro de extinción. ¿Se da cuenta de eso? Estamos aproximadamente en el año 90 después de Cristo y la iglesia está en peligro de extinción. Los cristianos estaban desanimados, ya no hacían su devocional, ¿sí? Porque cuando el cristiano deja de hacer su devocional, entras en peligro de extinción. Te lo digo yo, que tengo 20 años caminando con el Señor. Y cada vez que dejé de hacer mi devocional, entré en peligro de extinción. Entré en un proceso de alejamiento de Dios, ¿sí? Yo sé que en esta temporada hacer el devocional es difícil, ¿sí? Para los hombres, a veces estamos sin trabajo y estamos todo el día dentro de la casa, y las mujeres y los niños que ahora no van a la escuela, y estamos todos metidos ahí adentro todo el día. Y yo encuentro con mucha gente que me dice: pastor, es que yo ya no tengo mi espacio. Yo antes tenía mi rutina, tenía mi ritmo, tenía mi lugar, mi esposo se iba a trabajar, los niños iban a la escuela, yo hacía mi devocional. O los hombres me dicen: yo me levantaba un ratito antes de ir a trabajar, hacía mi devocional mientras todos dormían, y ahora o lo hacía a la noche. Ahora la familia es con esto de la cuarentena, la familia, el ritmo familiar se descontroló y no hallo tiempo, no hallo espacio para hacer mi devocional. A eso súmele que ando tan estresado con todo lo que está pasando que me pongo a hacer el devocional y lo que menos estoy pensando es en lo que estoy leyendo. Yo entiendo que es una época de mucha distracción. Es una época de mucha preocupación. Pero es en estas épocas donde en lugar de alejarnos de Dios, lo que tenemos que es acercarnos más a Dios, ¿sí? En la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la época de Apocalipsis, estaba en peligro de extinción. Y viene Dios y les trae a través del apóstol Juan el mensaje del libro de Apocalipsis, que es este: iglesia, tranquila, que yo tengo todo bajo control. Iglesia, tranquila, que tengo todo bajo control. Sigue adorándome, sigue buscándome, sigue obedeciéndome, sigue predicando el evangelio, sigue predicando mi palabra, y quédate tranquila que el resto lo manejo yo. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y dentro de este mensaje hay varios submensajes, ¿verdad?
Una de las cosas que el apóstol Juan ve, dice que desciende el templo del cielo. Él ve descender un templo del cielo. Y este templo que desciende del cielo, en visión lo ve, es igual al tabernáculo de Moisés que miles de años antes Dios le mostró a Moisés que construya, ¿sí? Esta es una foto, es un dibujo, no es una foto, porque en la época de Moisés no había ni Facebook ni celulares para sacar fotos, pero es un dibujo de cómo era aproximadamente el tabernáculo de Moisés. ¿Podemos poner la foto? Ajá. Ese es el tabernáculo de Moisés. Lo que ve básicamente era una tienda, ¿verdad? Entonces, la parte de afuera es como una fensa, ¿verdad? Es la fensa. Ve que hay gente afuera y la gente, y después hay gente adentro y hay como un altar. Lo ve como que es como un asador que hay ahí, ¿verdad? En el centro. Ese es el altar. Después vamos a hablar más de esto. Y después, si usted sigue caminando, hay como un lavabo, ¿sí? Ahí es donde se lavaban antes de entrar al edificio que vemos más adelante. Dentro de ese edificio estaba el lugar, estaba dividido en dos cuartos. Uno era el lugar santo, donde se ofrecían los panes diariamente, se ofrecía el incienso, que era la oración, y se prendían las velas del candelabro. Y la otra parte, el segundo cuarto, era el lugar santísimo, que era donde estaba el arca de Dios y donde Dios se le manifestaba al sumo sacerdote. Dios bajaba en su presencia, dice, y ahí se manifestaba el sumo sacerdote. Por eso vemos esa nube de humo que viene representando lo que veían desde afuera cuando Dios descendía a encontrarse con el sacerdote, ¿sí? Lo que vemos son gente ahí dando vueltas y en realidad cada uno tiene su función. Pero déjeme decirle esto. Mire, del altar para atrás podían estar los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Los que no eran judíos podían estar del altar para atrás, podían entrar solamente hasta el altar, no podían pasar de ahí. Si tú no eras judío, no podías pasar de ahí, ¿sí? Del altar para adelante los que están eran judíos, ¿sí? Y los que entraban al lugar santo y santísimo eran solamente los sacerdotes. O sea que había una clasificación muy rígida en cuanto a quién podía entrar en cada lugar, ¿sí? Esto lo construyó Moisés. Fue una visión que tuvo Moisés y Dios le dijo cómo construirlo. ¿Cuál fue la visión que tuvo Moisés? Fue la misma visión que tuvo Juan miles de años después, ¿sí? Entonces Juan ve algo similar a esto, pero mucho más glorioso porque descendió del cielo, ¿sí? Y cuando Juan ve que desciende, dice el tabernáculo, desciende el templo del cielo, hay un ángel que le habla. Y le dice lo que vamos a leer ahorita en Apocalipsis 11, 1, 2. Cuando Juan estaba mirando este templo, contemplando este templo, viene un ángel. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. A Juan se le dio, dice, una vara de medir. Yo no tengo una vara de medir, pero me traje una cinta de medir, ¿sí? Usted mide cosas, ¿sí?, con un propósito. Usted no mide. ¿Usted alguna vez ha visto una persona de por ahí con una vara, con una cinta midiendo? Un loquito que ande suelto en la calle quizás. Pero la gente no anda midiendo por medir. La gente mide con un propósito. La gente mide para algo, ¿verdad? Tú tomas una medida con una idea, con un plan, con un proyecto. ¿Alguna vez te pusiste a medir la casa de tu vecino sin que él te lo pida?
¿verdad? Tu vecino te va a decir, ¿y a este loco qué le pasa? ¿Verdad? Tú no te pones a medir la casa del vecino. Tú te pones a medir quizás tu casa cuando tienes un plan, cuando tienes un proyecto para tu casa. La casa del vecino no la mides en primer lugar porque no te importa, porque no es tu casa, porque no vas a hacer nada en la casa del vecino y por eso no la mides. Tú mides dentro de tu casa para hacer un proyecto adentro de tu casa. ¿Sí? Por eso lo primero que a mí me llama la atención en el verso 2, Lupita, es que le dice, el patio que está afuera de los gentiles no lo midas. El patio que está afuera de los gentiles, no lo midas. Vamos a poner la foto otra vez, ¿sí? El patio que está afuera de los gentiles, no lo mides. Los gentiles eran los que no buscaban a Dios. Los que estaban afuera, ¿sí? Los que estaban del altar para atrás. Esos eran los gentiles. Dice, a esos no los midas. Eso es como la casa del vecino. Dios está diciendo, ellos no me buscan. Si ellos no quieren saber nada conmigo, yo no tengo ningún plan con ellos. Porque ellos no tienen ningún plan conmigo. Así que lo que ellos están haciendo, no lo midas, no me importa. Pero sí te voy a pedir que midas los de adentro. Dios toma medidas. Di conmigo, medidas. Dios toma medidas con nosotros porque tiene un plan para nosotros. Sí, cuando usted va a cambiar una ventana, viene y mide la ventana, ¿verdad? Y entonces después de que la mide, hace un dibujito quizás y dice, bueno, la voy a hacer así, le voy a poner una ventana así. Y Dios viene a medirte, porque está pensando en remodelarte, aleluya. Dios viene a medirte porque está pensando en remodelarte. He wants to give you an upgrade. Y cuando Dios te mide es porque te quiere remodelar. Sí. No te mide para juzgarte, no te mide para condenarte. Dios te mide para remodelarte. Está tomando medidas. Y hay 3 cosas, dice Juan, que mide Dios. Las 3 cosas que le importan a Dios. Son 3, dice. Lo primero es el templo de Dios. El templo de Dios, nuevamente, es ese cuarto que vemos, ¿sí? Cubierto. Ese es el templo de Dios, como explicamos, estaba dividido en el lugar santo, en el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban diariamente al templo de Dios. ¿Y qué hacían? Ofrecían incienso ahí adentro. El incienso representa la oración. Dios mide la oración. Dios mide tu oración. Dios está midiendo cuánto oras. A ver cuánto ora este. 5 octavos. No llegamos a penitas y pasamos la media pulgada. Dios está midiendo tu oración. Lo otro que estaba ahí adentro era la mesa de los panes, que todos los días se servían 12 panes para Dios. El pan representa la palabra, el pan de vida, la palabra de Dios, la Biblia. Y Dios está midiendo cuánto tiempo pasa con la Biblia. Y ahí adentro estaba el candelabro también, que representa la unidad de la iglesia. Dios está midiendo qué tan unido estás a su iglesia. Dios está midiendo qué tan conectado estás a su iglesia. Estas cosas que sucedían ahí adentro, la oración, la palabra y la unidad entre hermanos,
era lo que pasaba en el lugar santo. En el lugar santísimo estaba el arca de Dios, donde el sumo sacerdote escuchaba la voz de Dios, donde se conectaba directamente con Dios. ¿Sabe por qué? Porque para poder conectarte con Dios, tú tienes que estar pasando tiempo en oración, en la palabra y en unidad con su iglesia. Lo digo otra vez, para que tú puedas tener un encuentro con Dios en el lugar santísimo, primero tienes que estar en el lugar santo. Tienes que estar pasando tiempo en oración, en la palabra y en unidad con su iglesia. Estas cosas representan intimidad. Di conmigo, intimidad. ¿Sí? El templo representa intimidad con Dios. La intimidad a través de la oración. La intimidad a través de la lectura de la Biblia. La intimidad con Dios a través de la unidad con los hermanos. Dios está midiendo tu intimidad. Porque Dios quiere intimidad contigo. Dios quiere más intimidad contigo. Dile a tu vecino, Dios quiere más intimidad contigo. Y ahora tú contéstale, y contigo también. Oseas 2:14 dice, Dios, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. Por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Esto es lo que Dios, por esto Dios quiere intimidad contigo. Dios quiere intimidad contigo porque quiere hablarte a tu corazón. Dios no está midiendo el nivel de intimidad para juzgarte. Dios está midiendo el nivel de intimidad porque quiere hablarte a tu corazón. Porque después de que oras, después de que lees la Biblia, después de que pasas tiempo en unidad con la iglesia, de repente empieza a aparecer una vocecita adentro tuyo. Una vocecita que te empieza a hablar y te empieza a decir exactamente lo que necesitas escuchar, exactamente lo que necesitas hacer, exactamente lo que Dios está esperando de ti. Y es una palabra tan exacta, tan perfecta, que si la pones en práctica empieza a solucionar todo lo que está pasando en tu vida. 1000 problemas son solucionados con una palabra de Dios. Yo no sé si tú lo has visto, pero a mí en mi vida me ha pasado. Una palabra que escucho de Dios me soluciona 1000 problemas al mismo tiempo. ¿Te ha pasado? Dios está midiendo tu nivel de intimidad, tu nivel de oración, tu nivel de lectura, tu nivel de unidad con la iglesia de Dios, porque Dios quiere hablarte a tu corazón. Y por eso te mide. ¿Está listo para escucharme? No, un poquito más. ¿Está listo? Ya casi, un poquito más. Ahora sí. Ahora ya me puede escuchar. Ahora le voy a hablar a su corazón. ¿Cuántos quieren que Dios les hable al corazón? ¿Cuántos necesitan que Dios les hable al corazón? Pasa intimidad con Dios. Mide tu nivel de intimidad y fíjate cómo lo puedes aumentar. Amén. Lo segundo que Dios mide, vamos a la foto otra vez, dice que lo segundo que Dios mide es el altar. El altar es ese mueble cuadrado que está el primero. Sobre ese altar se prendía el fuego y se ofrecían los sacrificios y las ofrendas, ¿sí? Lo que usted ve a la derecha del altar era un lugar que en la realidad era mucho más grande, donde había mesas, donde se preparaban los animales. Había una cierta preparación. Al animal había que abrirlo, había que carnearlo, había ciertas partes del animal que no se podían quemar porque eran impuras. Había que preparar al animal. Y después de que preparaban al animal,
lo ponían en el altar, que tenía fuego, y lo quemaban en el altar. Y el olor de la carne quemada, dice la Biblia, que era olor grato a Dios. Pues sí, para mí también. Cuando la carne está arriba del fuego, yo siento ese olor grato, ¿verdad? Y esos eran los sacrificios que se ofrecían diariamente a Dios. Algunas personas traían toros, traían bueyes. Otras personas que no tenían quizás el mismo poder económico traían corderitos. Otros traían palomas. Otros trabajaban la tierra, eran agricultores y lo que traían eran verduras, eran frutos, ¿verdad? La cosa es que las ofrendas, ya sea un toro, una paloma o el fruto del campo, las ofrendas costaban trabajo, las ofrendas costaban esfuerzo, las ofrendas costaban sacrificio, las ofrendas costaban dinero. Y el altar, lo que Dios mide en el altar, no es cuánto dinero le traes. Lo que Dios mide en el altar no es si le traes un toro o un becerro. Lo que Dios mide en el altar es el sacrificio que haces por amor a Él. Eso es lo que Dios mide en el altar. ¿Sí? A ver, mujeres, ¿cuántas veces hemos escuchado a tu esposo que le dices, es que tú no me dices que me amas? Fernando, Gustavo, Ernesto. Y le dice, por favor, Carmen Lorena Madrid, no me vengas con lo mismo. Es que dime, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me amas, Gustavo, Ernesto, Fernando? Y le dice, Lorena Madrid, Ernestina, ¿es que acaso te falta algo en el refrigerador? ¿Verdad? ¿Acaso le falta algo a los niños? ¿Verdad? Porque los hombres tenemos esa manera de conectar lo que damos con lo que amamos. ¿Sí? No te digo que te amo porque me estoy partiendo el lomo 14 horas al día por amor a ti y a mis hijos para que tengan todo lo que tienen. Esa es la mentalidad del hombre, ¿verdad? Entonces, humanamente a veces es muy fácil conectar el amor con el sacrificio, el amor con lo que damos. ¿Sí? El amor con lo que ofrecemos. Entonces en la mente del hombre esto funciona muy fácilmente. Si te amo, trabajo, traigo dinero a la casa y que no le falta nada a nadie. Eso es mi manera de demostrar el amor. Y aunque está bien, aunque hay otras maneras también que necesitamos demostrar el amor, pero eso es para otro día. El punto es que para nosotros es muy fácil entender la conexión entre amor y sacrificio, la conexión entre amor y esfuerzo, la conexión entre amor y dinero. Yo pongo mi dinero en las cosas que amo, ¿sí? Yo no amo la renta, pastor. No, pero amas a la gente que vive abajo de ese techo. Nadie ama al rentero, pero tú estás proveyendo un techo para los que amas, ¿verdad? Es muy fácil entender la conexión entre dinero y amor, esfuerzo y amor, sacrificio y amor. Por eso las ofrendas, cuando Dios está midiendo el altar, cuando Dios está midiendo lo que le traes al altar, no está midiendo tu dinero, está midiendo tu amor. No está midiendo tu tiempo, está midiendo tu sacrificio. No está midiendo la cantidad de lo que traes, está midiendo el esfuerzo que estás haciendo. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús cuando la viuda trajo dos centavos? 2 centavos y venían todos a dar de sus ofrendas públicamente y públicamente todos lo ponían ahí y todos podían ver, mirá cuánto dio fulanito, mirá cuánto dio aquel y sí, pero aquel es esto y el otro y wiri wiri, wiri wiri. Y viene la viuda con 2 moneditas, 2 cuoras y las pone ahí. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Mientras todos traían el dinero, Jesús estaba mirando. Jesús estaba midiendo. Jesús estaba midiendo. Y cuando vio, y no hizo ningún comentario sobre el que trajo grandes cantidades. El único comentario que hizo fue sobre esta viuda que trajo 2 moneditas. Y dijo, esa viuda dio más que todos, porque dio todo lo que tenía.
Jesús estaba midiendo el altar. Jesús estaba midiendo el altar. No estaba midiendo la cantidad de dinero, estaba midiendo la cantidad de esfuerzo. ¿Qué pasa si Dios mide tu altar? ¿Qué pasa si Dios mide mi altar? Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio por Él. Dios, ¿sabes lo que pasa? Dios no necesita ni de tu dinero, ni del mío, ni de tu tiempo. Filipenses 4, 18 y 19 dice de esta manera: todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que tú le das a Dios es sacrificio acepto. Y después dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está midiendo tu sacrificio para poder multiplicarte, para poder multiplicar la provisión, para multiplicar la bendición y para multiplicar todos los regalos que Él tiene para tu vida. Dios está midiendo no porque necesite tu sacrificio, ni tu ofrenda, ni tu tiempo, ni tu dinero. Dios lo está midiendo para multiplicarlo. ¿Cuánto puso este? 3 pulgadas. Por 10, dale 30. ¿Y cuánto puso aquella persona? Puso 17 pulgadas. Multiplicado por 10, dale 170. ¿Y aquel cuánto puso? Vamos a medir aquel altar. En aquel altar hay 42. Multiplicado por 10, dale 420. Para eso Dios está midiendo tu altar y el mío. Para multiplicarte, para proveerte. Y por último, vamos a Apocalipsis 11:1. Por último dice: mide a los que adoran en Él. Mira a los que en Él adoran. Porque si miramos otra vez la foto del tabernáculo, había mucha gente, había gentiles ahí adentro, había judíos, algunos podían participar, otros no. Pero adorar, usted fíjese, en esa foto es interesante que todo el mundo está de pie. Pero sin embargo, adorar significa postrarse. El verbo adorar en hebreo literalmente significa postrarse. Esto es adorar. Vivir postrado. Vivir postrado delante de Dios. Vivir postrado, reconociendo tu necesidad de Él, recibiendo su amor y vivir postrado en amor a Dios. Dios está mirando no solamente los que vienen al templo. Dios está midiendo, no está pasando lista el domingo a la mañana, pero sí está midiendo quién me está adorando, quién vive postrado, quién vive postrado en mi presencia, quién vive en esa posición de humildad y de necesidad delante de mí. ¿Sabes por qué? Dios está midiendo quién me ve como el rey de su vida, quién se ve como mi siervo. ¿Sí? Dios está midiendo tu obediencia, tu sumisión, porque muchos van al templo, escúchenme, y hoy, igual que en aquel día, muchos van al templo, pero pocos adoran. ¿Sabes por qué Dios mide tu adoración? Fíjate lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Dios quiere que lo adores, no porque Él se engrandece con nuestra adoración. Dios no puede ser más grande de lo que es. Dios no necesita nuestra oración para sentirse grande. Dios
quiere nuestra adoración, porque tu adoración te permite entrar a un lugar espiritual en el que te serán reveladas cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Inaccesibles significa que no puedes entrar. Hay lugares en este universo, hay lugares espirituales en el que no puedes entrar si no adoras a Dios. La llave para entrar a estos lugares es la adoración. En Apocalipsis la llama la llave de David, porque David era un adorador. La llave de David es la llave que abre la puerta a lugares espirituales al que solamente entramos los que adoramos a Dios. Es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo en la que puedes entrar solamente a través de un corazón adorador. Solamente a través de un corazón que adora a Dios. Dios quiere que lo adores porque quiere abrirte la puerta a ese lugar en el que vas a ver cosas grandes que tienen que ver con tu vida, con tu corazón, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro, y que te van a ayudar a entender muchas cosas, a tomar muy buenas decisiones, a renunciar a muy malas costumbres. Y vas a entender tu vida, toda tu vida, cuando entres a ese lugar y te sean revelados estos misterios que son inaccesibles, que están bajo llave, y que la llave que abre la puerta es la adoración. Así que, ¿qué mide Dios? Dios mide el templo, que es tu intimidad con Él. Oración, lectura bíblica, unidad con la iglesia. Dios mide el templo, que es la intimidad. ¿Por qué la mide? Porque quiere hablar a tu corazón. Dios quiere tu intimidad porque Él quiere hablar a tu corazón. Lo segundo que mide ese altar es el sacrificio que tú haces, el esfuerzo que tú haces en tiempo, en dinero, en decisiones para honrar a Dios, y las traes al altar no porque Él lo necesite, sino porque Él te lo quiere multiplicar. Y en tercer lugar, Dios mide tu adoración, porque cuando tu adoración llega al nivel adecuado, se va a abrir la puerta, se te van a abrir los ojos, se te van a ir los oídos, y vas a entrar a un lugar espiritual que no conoces y que es terriblemente maravilloso y profundo, y vas a recibir revelaciones de cosas grandes e inaccesibles que hoy no conoces. Dios está midiendo, no para juzgarte, Dios está midiéndote para bendecirte, para hablarte, para multiplicarte, para revelarte. Pero ¿cómo estamos de medida? ¿Cómo está la medida? Iglesia, hay que ponerse las pilas. Iglesia, hay que ponerse las pilas. Yo sé que son tiempos difíciles, pero Dios está contigo. Dios está contigo más que nunca. Dios está con su iglesia más que nunca, porque en los peores tiempos es donde Dios está más cerca. Donde hay más presión es donde hay más unción. Donde hay más debilidad es donde hay más poder. Donde hay más necesidad es donde hay más provisión. Donde hay más enfermedad es donde hay más sanidad. Porque donde hay más oscuridad hay más luz. Y donde hay más pecado sobreabunda la gracia. ¡Aleluya! 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 Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia.